Bienvenido a este encuentro que de lunes a viernes tenemos con grato placer de compartir con todos ustedes nuestra opinión, los comentarios sobre temas de interés para todo el pueblo dominicano. Así es que inmensamente agradecido por el favor que nos hacen de acompañarnos en esta mañana, en que precisamente ya para este mismo lunes el país estará conmemorando la fecha, el 173 aniversario de la Constitución de la República, espacio para el cual nosotros aprovechamos y es como siempre, esperamos que el divino creador nos permita, como siempre, seguir acompañándolos a todos ustedes en este espacio. La Constitución de la República, que ella nace precisamente un 6 de noviembre del año de 1844, allá después de la conformación de la Asamblea Constituyente, que le dio vida al cuerpo que había nacido precisamente el 27 de febrero de ese mismo año de 1844 y que se llamó y se llama y se llamará, si nosotros persistimos en ese objetivo y seguimos en esa meta de seguirnos llamando República Dominicana. Pues el 6 de noviembre del año de 1844, del hecho que el país conmemora el 173 aniversario del cuerpo vital que dio vida ya a la República en su forma. La Constitución, que ella sigue siendo el andamiaje en el cual descansa nuestra nación. Y de ahí es que la clase política dominicana tiene que separar de las ambiciones de poder, que son mayormente las que han influenciado para que ella sea tan vapuleada. E inclusive la clase política dominicana, y es un gran favor que le harían a las futuras generaciones, es separar la Constitución de lo que sean toda aspiración, todo proyecto personal que no esté basado en lo que es el fortalecimiento de ella, de la propia Constitución, y que ella no sea simplemente un instrumento para que grupos o personas intenten siempre colocarla a favor de sus intereses. Eso es algo que ha hecho mucho daño y ustedes ven precisamente que ella, y en la actualidad, sigue siendo ella misma el preámbulo fundamental para tratar de imponerle cambios que simplemente están basados en los intereses particulares. La Constitución de la República hay que mantenerle esa solemnidad de que ella simplemente pueda ser tocada cuando se trate de aspectos ya de la propia vida de la República Dominicana, pero no para acomodarla cada cierto tiempo, hasta para llegarla a considerarla como un documento sin ningún valor que se puede tratar como un desecho. No, la Constitución de la República tiene, porque el sacrificio que hicieron los constituyentes, los hombres y las mujeres que fraguaron al calor de una lucha de independencia que no fue fácil, proclamar la separación de la parte oeste de la isla no fue una tarea tan sencilla para que hoy nosotros, la clase política, no encuentre la manera de mantenerle al país esa solemnidad, que ella no sea estimada por nadie en particular. Y vemos que el grito de guerra que usan los políticos dominicanos para cualquier embestida de defensa de cualquier inquietud que se tenga en el orden político, tiene como base la Constitución. Todos enarbolan la Constitución, que si hay que modificar la Constitución. Entonces,
eso debería de desarraigarse de la conciencia de la clase política dominicana, porque sobre ella que descansa el soporte del cuerpo social y político de la República, porque nuestro ordenamiento así está concebido, con la separación de tres poderes que son dirigidos por los políticos, que son quienes militan en las organizaciones que el país tiene para alcanzar una posición de mando en la sociedad dominicana a través de esos tres poderes que la propia Constitución consagra. De ahí es que inclusive ya ustedes ven que en el propio Partido de la Liberación Dominicana las apetencias por el poder están basadas en la Constitución, en que si hay que contratar a 5 constitucionalistas, especialistas en derecho constitucional, para que definan lo que ella claramente establece y donde ya mediante sentencia se ha establecido. Pues no, hay que continuar, y ya vemos el grito de guerra que ha lanzado el miembro, un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Franklin Almeida Rancière, que es un hombre de una verticalidad, pero que ha lanzado un grito que prácticamente haya trazado la línea de confrontación en ese partido, basado precisamente en que el grupo que encabeza dentro del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente de la República y actual presidente de esa organización política, pues no está dispuesta a sucumbir ante una embestida de modificación a la Constitución y que permita que intereses sigan dejando de lado la propia Constitución para anteponer proyectos personales. Esa confrontación tiene que darse al margen de la Constitución de la República si nosotros en el futuro realmente tenemos interés de crear una república sólida. Y tiene que haber un cambio, y ese cambio tiene que producirse en la mentalidad de los dominicanos. Y ya no se trata simplemente de esta generación, porque esta generación está muy condicionada ya por lo que son los intereses creados por las organizaciones políticas, pero el país tiene que ella no sea un instrumento, que ella simplemente siga siendo el cuerpo moral de la República Dominicana, porque el interés por el poder político no sabemos realmente qué es lo que motiva a que una persona luego de alcanzar el poder, a menos que no, y esa es la parte más importante si partimos de las expresiones de los propios expresidentes. En el caso del expresidente Hipólito Mejía, declaró que el carguito es bueno. Bueno, pues si es porque el carguito es bueno lo que motiva a quien alcanza la primera magistratura de la nación, hay que revisar realmente para ver qué es lo que hace atractivo ese cargo. Y entonces empezar a crear una conciencia que produzca una modificación al propio cargo, que no lo haga tan atractivo y que sea simplemente un verdadero esfuerzo, un sacrificio de un ciudadano que realmente quiere dejar una impronta en la sociedad en la cual nació, vivió, se desarrolló, y que con 2 periodos constitucionales de gobierno pueda dejar la base sentada para que los demás continúen trabajando en un proyecto político de nación. Eso es lo que la Constitución Dominicana amerita para el futuro, porque de lo contrario el cargo va a seguir siendo de una apetencia y habrá siempre un apego para aquel que lo ocupe de querer seguir. Hay que modificar realmente la Constitución, pero hacerlo pensando en la República, de que el presidente de la República se le limiten los poderes que tiene para que el cargo no sea tan atractivo, de que ya el presidente de la República no pueda designar a los ministros, sino que eso tenga que hacerlo el Senado de la República mediante una terna, por ejemplo, y que el presidente mantenga así el principio de poder basado en su capacidad para derogar cualquier nombramiento y producir la cancelación de cualquier funcionario. Eso sí,
pero mientras tanto el poder siga siendo un ente prácticamente de un semidios en la tierra, aquel que lo ocupe siempre estará apegado a él. La Constitución de la República es una reflexión que nosotros tenemos que abrir precisamente en este 173 aniversario de la Constitución de la República, para que ella vuelva a tener la solemnidad que representó el sacrificio de los hombres y las mujeres que plasmaron su firma para legarnos un instrumento, un cuerpo jurídico de formación del Estado Dominicano. Nosotros, con la anuencia del señor director, vamos a hacer una pausa y ya volvemos en esta última jornada, la cual compartimos con todos ustedes. Pues bien, pues está prácticamente presto a concluir lo que será lo que es el sexto paro de labores que tiene el sector salud, el Colegio Médico Dominicano, dentro de una jornada de lucha por aumento salarial, porque esa es la base fundamental de la protesta que mantiene el gremio médico con el gobierno. Pero esta jornada parece ser que no concluye, porque se está anunciando que continuará después de finalizado el proceso electoral para escoger a los nuevos dirigentes que van a seguir o a mermar o a parar la lucha en el gremio médico por una mejora salarial. Y ciertamente que un problema que ya ha generado 6 paros, desde escalonado hasta general, como el que está presto a concluir, eso genera una intranquilidad que el gobierno tiene que tratar de ir pensando en que las soluciones parciales a los problemas generales no dan resultado. Ya vemos cómo dentro del diálogo que se llevó a cabo el año pasado y que generó en un compromiso que inclusive se tiene como base de violaciones a los acuerdos que se arribaron allí, eso hay que tratar de buscarle una solución definitiva. El gobierno tiene que entender que la lucha fundamental de los médicos es por el aumento salarial. Pues entonces hay que buscarle una salida a eso. ¿Por qué? Porque no es tan difícil. El sector médico, aunque realmente tiene una representación profesional considerable, pero no es como para que se haga imposible que se produzca un reajuste de salario o que se cumpla el prometido, que si fue de un 15% en agosto, se haga efectivo, no que el gobierno lo quiera hacer de manera parcial. Así no es. Hay que tratar de buscarle una solución definitiva a un problema que intranquiliza tanto a la ciudadanía, porque se trata de un servicio vital, porque de por medio está la salud humana, y cuando la salud humana se deteriora, la muerte es inevitable, adelantando el calendario de vida para una persona que, si recibe atenciones prudentes en base a la ciencia, el conocimiento de la medicina, pues puede superar cualquier dificultad física que presente el cuerpo humano en cualquier etapa de la vida, porque se puede enfermar un joven de mediana edad como un anciano. Así es que hay que tratar de buscarle una solución a ese problema, que el gobierno empiece a identificar fuentes que la tiene, aún no tomando
en consideración de manera radical las observaciones que han hecho organismos internacionales sobre el tamaño del Estado dominicano, donde 57 instituciones han sido pues señaladas como que son prácticamente insolventes, que no aportan nada realmente al Estado y a la sociedad dominicana. Pero no hay que ser tan radical. Con una medida prudente que haga más pequeño el Estado, se pueden identificar las fuentes para superar ese problema del colegio médico. Nosotros en esta mañana realmente vamos a hacer una nueva pausa para concluir con nuestro último comentario en este día, ya de este lunes, en que nosotros pues nos aprestamos a conmemorar el 173 aniversario de la Constitución de la República. Pues bien, pueblo dominicano, y en verdad que nos gustaría ver si el ministro de Educación, el arquitecto Navarro, Andrés Navarro, sopesó bien, meditó bien sobre ese consejo de cambiar los uniformes a los niños en las escuelas públicas del país. Porque realmente que quitarle la solemnidad que tiene el aula en la formación del niño en su primera etapa, de esa solemnidad que representa el uniforme, para cambiarlo por algo carnavalesco, donde el niño puede interpretar que él no asiste a la escuela, porque caminando por su entorno, él se va a encontrar con otros niños que han abandonado, han desertado de la escuela. Entonces eso puede irlo induciendo a que él acompañe a esos niños, porque el uniforme, y recordamos en aquellos días en que transcurría nuestra infancia, en que nuestra formación estaba basada realmente en un apego irrestricto de nuestra querida madre, inolvidable madre, por ese uniforme, que eso era un celo tan grande que cuando uno regresaba de la escuela, el primer mandamiento que recibía es: mira, muchacho, quítate el uniforme. ¿Y dónde pusiste el uniforme? ¿Tú vas a jugar con el uniforme? No, eso es para el uniforme de la escuela. Y eso era con un celo, y eso iba creándole un sentimiento al niño de apego al estudio, de que él sintiera una vocación realmente, y que esa solemnidad empezaba con el uniforme. Pero el Ministerio de Educación, con unas intenciones buenas, que ha ido incorporando algunos modelos, pero hay que tener mucho cuidado con todos esos sofismas que se levantan, con esa ampliación de la mentalidad humana y con esos nuevos paradigmas que se quieren introducir, con cambios vertiginosos que no generan nada, porque el hombre en esta última etapa de su vida se está alejando de lo que es realmente la ciencia, como ciencia que nace precisamente de la observación de lo tangible, de lo material, como primer paso para llegar al conocimiento, a lo que se denomina entonces como ciencia. El hombre en ese ámbito, de esa amplitud que vive en la actualidad, de esas nuevas concepciones, de interpretaciones de la realidad, no quiere ponerle un límite como le puso el hombre en el pasado, que él, cuando su razonamiento, su razón humana no alcanzaba un conocimiento pleno, entonces él se inventaba la nada. Pero hoy el hombre, ha alcanzado una libertad de pensamiento tan grande que se ha alejado del concepto ciencia para caer entonces en la ficción. Y en la ficción no hay nada que pueda producir un hecho
que sea de beneficio, porque no está basado en ningún experimento, sino que eso es fruto de la imaginación. De ahí que la escuela, esperamos que el ministro de Educación tenga tiempo para pensar realmente en las cosas que convienen, porque hay que fortalecer la escuela, no debilitarla. Si se está haciendo un esfuerzo por introducirle novedoso sistema de enseñanza y de evaluación, tiene que tener como soporte al niño, y debilitando entonces el eje central de la educación, que es el educando, entonces se podría crear un pensamiento, un juicio de que entonces se pierda el amor por la escuela. Así es que esperamos que ese cambio que se ha hecho en los uniformes pueda en el futuro corregirse esa situación. Nosotros hemos llegado a la parte final de nuestro espacio en esta mañana, en que el país pues prácticamente ya va a conmemorar el 173 aniversario de lo que fue la primera constitución de la República, que fue el cuerpo jurídico que da vida a la República Dominicana. Vamos a desearle que tengan ya un buen día.